Hola a todos, bienvenidos al ciclo Hacedores de Paisaje. Estamos en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la carrera Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje y en la materia Vegetación 2. Ciclo que llevamos adelante desde el 2020, adaptando la formación académica a tiempos de pandemia. En el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, obviamente, que además de ser excelente profesional, ha pasado también como profesor en esta cátedra, al arquitecto y paisajista Sebastián Mouso. Él nos va a contar un poquito ahora, antes de empezar con la charla, su recorrido y cómo es que llega al paisaje desde la arquitectura, y vamos a hablar sobre todo y específicamente sobre el uso de la vegetación, puntualmente en cubiertas verdes, una de las orientaciones en las que él se ha dedicado, y que no solo tiene experiencia desde el punto de vista práctico y profesional, sino que también de esto tiene cursos, da cursos, así que aquel que quiera acceder puede sin ningún problema y además recomendables. Así que, bueno, Sebas, te dejo la palabra, presentate un poquito cómo llegas Bueno, al paisaje y bueno, bienvenido, gracias. bueno, gracias por la invitación. Eh, yo soy arquitecto de base, de carrera base de grado, y bueno, en realidad empecé en el posgrado, empecé en el paisaje a través de la docencia, dando clases empecé primero dando clases en la licenciatura. En la primera materia que tenían de diseño, introducción al diseño de paisaje, hace muchos años. En ese momento eran, por ejemplo, alumnos Burgueño, algunos de los Bulla, fueron alumnos míos. Yo tenía 26 años, así que hace mucho. Eh, Y bueno, empecé a dar clases y ahí me enganché y empecé ese mismo año a hacer el posgrado. Eh, y bueno, ahí empecé, después de que terminé de cursar el posgrado, me faltaba un poco, me faltaba la tesis y eso, decidí, se dio la posibilidad de irme un año y medio afuera a hacer una pasantía de trabajo. Eh, lo cual, bueno, me abrió como mucho la visión en cuanto al trabajo profesional, que no había tenido dentro del paisaje, ¿no? Que no había tenido hasta ese momento. Como una experiencia para mí fue como un antes y un después, haber como salido y haber trabajado en otro lado, eh, y con la escala que se maneja por ahí en otros lugares, un estudio de paisaje, ¿no? Eh, Así que bueno, después de ese año y medio volví y empecé a trabajar en el estudio de Cora Burgin, esto es por el 2003 ya, eh, con quien, bueno, hoy estamos asociados y formamos el estudio Grupo Lante. Eh, Así que estoy ahí estoy trabajando con Cora desde el 2003. Todas las obras que van a ver son del estudio. Y bueno, lo que les proponía un poco era, vamos a ver todas obras que son cubiertas verdes, no es que nos dediquemos solamente a eso, pero sí es un tema que aparece siempre fuerte porque trabajamos mucho en el espacio, digamos, en paisaje urbano, en la ciudad, donde cada vez más tenemos, bueno, esta problemática que un poco existe, que es la de tener suelos cada vez más impermeables, ya hace muchos años, ¿no? ¿Qué pasa? Porque desde, desde que, digamos, empezaron a aparecer los edificios y sus estacionamientos subterráneos, empezaron a aparecer inmediatamente las cubiertas verdes, con tecnologías que fueron evolucionando. Eh, yo de todas maneras vamos a hablar como más, enfoqué más la charla más en cuanto a la vegetación, vamos a hablar un poco de lo que es la tecnología, pero a través de ejemplos,
para no hacerlo como tan... Así que bueno, lo que les contaba es que armé la charla como en dos bloques. La primera son 3 ejemplos eh, que son proyectos de cubierta verde en distintas escalas y con distintos usos, ¿no? Cubiertas privadas, cubiertas de acceso público, eh, y de distintos tamaños también. Y en la segunda parte vamos a ver algunos proyectos que certifican, que certifican LEED, que es una norma de certificación ambiental de edificios, no de paisaje, dentro de la cual hay algunos ítems que incluyen el proyecto de paisaje, ¿no? Así que bueno, vamos a ver 3 proyectos que hicimos y que tienen que ver y que certificaron, digamos, LEED. Así que bueno, si les parece, arrancamos. Dale, dale. Si hay preguntas, pueden ir haciendo. Te sumo lo de lo que vas a contar del sistema LEED. Yo no sé si todos lo conocen, pero cada vez más en el mundo, eh, digamos, desde la construcción. En Argentina no sé si tanto todavía esto tiene la presencia que debiera tener, pero en el mundo tiene una presencia muy importante, con lo cual Uy, cuando ustedes, digamos, uy, hice lío. bueno, sí, hiciste bien. Linda pantalla. Con lo cual, me parece muy importante esto, porque en realidad, Es, uno puede pensar en el diseño, para el diseño puede pensar desde muchos ángulos o con muchas premisas, y esta es una más, y esta es una más, es importante. Y yo creo que ustedes como profesionales tienen que ir, digamos, estando como a la vanguardia de todo esto, ya si bien no es nuevo, pero ya en Argentina, no sé, corregime, Sebastián, pero en Argentina no es tan importante, o sea, las constructoras no tienen esto como norte, ¿no? En general. y cada vez más lo tienen. Aunque no quieran. No, porque bueno, también digamos, ya les digo, no es solamente referido a paisaje, no tiene que ver con todo el edificio, desde los cerramientos, la forma de construcción, el manejo de la obra, y bueno, después vamos a ver, ¿no? Hay como distintos grados de certificación. Eh, entonces, bueno, en realidad, bueno, todas las cosas que aparecen deberían ser cuestiones que se deberían usar razonablemente en el proyecto, más allá de una certificación, ¿no? Claro. Pero bueno, una certificación siempre le da un marco y también y le da una especie de sello, ¿no? De que eso también es como, creo que pesa bastante. Eh, pero sí, cada vez más se van como metiendo y animando. Es un proceso como, bueno, por ahí como que agrega al proyecto una complejidad, ¿no? Porque hay que ir, venir digamos, con cosas, con cálculos, siempre hay un asesor más allá o sea, nosotros somos en general en la parte de paisaje asesores dentro de asesores, ¿no? En los proyectos que certifican LEED hay un asesor específicamente de LEED. Y después las otras asesorías van sumando las cuestiones referentes a su, digamos, a su disciplina específica, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, pero sí, cada vez es más como, digamos, hay otras normas de certificación también, las Edge, por ejemplo, se están escuchando también cada vez más, eh, que bueno, tienen distintas maneras de ir como, es una especie de ir sumando como puntos y en función de los puntos es el tipo de certificación que se tiene. Bueno, esto es, lo vemos cuando hablemos de Sí, certificación. Dale, larga, dale. Bueno, adelante, ahí se Seba. ve bien, Perfecto. Estás, está como se ve el PowerPoint, no se ve la presentación puntualmente. está bien el Power, ¿no?
Sí, pero si el Power lo pones en presentación, se ve nada más que Está en presentación. Ah, pero se ve el costado derecho, en el costado izquierdo cuando tenés todos los charts y el cuadrado. Porque puse compartir una ventana. Sí, es así, ¿no? Sí, Porque pero siempre pongo compartir todo y funciona bien, no sé, porque no es todo tu pantalla o es... sí, yo pongo ¿no? compartir, poné de vuelta a compartir toda la pantalla, a ver qué pasa. Porque me salió esto Sí. de... Compartir pestaña, acá dice Marcela. Compartir pestaña, dice, a ver. Ah, Gracias, Marcela. una pestaña. Parece. Yo pongo compartir todo también y a veces me sale bien, pero bueno. Viste que uno entró a esto intuitivamente, después ya lo hiciste 3 veces, no sabes qué pones. No, yo siempre pongo toda la pantalla y funciona, pero... No sé, a ver, bueno, probemos ahí, a ver qué pasa. Ahí. No, Ahí se ve. Dejaste sordo, Sebas. Nos dejaste sordo. Ah, no sé, porque... Seba, Bueno, ¿qué no es sé un cómo... PowerPoint? Sí, es un PowerPoint. Pone en presentar una ventana. Y ahí te Es tiene que que lo que aparecer. hice hace un rato y me aparecía... lo pongo en modo presentación y aparece... ¿Ahí se ve sí. presentación o se ve? Ahora se ve tu pantalla. Ahora se ve tu pantalla, lo que estás viendo vos y no se ve la presentación. Esto puede fallar, como diría, puede fallar. Lo hacemos 80 veces y cuando uno empieza, puede fallar. Ahora no estás presentando nada. Me dice que estoy compartiendo una ventana y no se ve. No, ahora vemos tu pantalla de la computadora con todos los cuadraditos de todos nosotros. ¿Será porque está con retraso? O sea, apago Sí, la puede ser que tiene cámara. con delay. A ver. Pues no importa, Voy volver a a apagar poner la como hiciste cámara. antes. A ver si apago la cámara y eso ayuda en algo. Entonces, mejor para una ventana entonces o toda su pantalla. Poné una ventana a ver qué pasa. Antes, la última vez que hiciste todo ese viaje cósmico, ¿era todo entero? ¿Pusiste toda la pantalla? Sí. Entonces pon una ventana ahora. Ahí. Es que lo que pasa es que ahora vemos tu pantalla con todos los cuadraditos, Sebas. No se ve lo que estás compartiendo. Antes de compartir pantalla, ¿vos tenías abierto el Power? Sí, no estará con delay, no sé. Porque te digo, siempre comparto y... Sí, me imagino. Con las clases haces esto. No es la primera vez que lo estás haciendo. ¿Querés pasárselo a Luchi? No, si no lo hago, no sé, lo convierto en PDF y lo... Eso puede ser. Si es pesado, te puede pasar. A Ahí volviste a hacer toda la... ver, un segundo, no estoy compartiendo ahí, ¿no? No, Disculpen, nada. Bueno, mientras tanto, a ver, tengo parroquiales para los estudiantes de BG. La semana que viene hay corrección y presentación de trabajos prácticos. Así que ahí mandó el pedido Gise para que ustedes vayan terminando de trabajar para presentar el catálogo de 10 arbustos, 10 trepadoras y 10 herbáceas. Que de las 10 herbáceas pueden ser 5 bulbosas y 5 gramíneas. La semana que viene es completa toda la clase de presentación de trabajos prácticos. Y le vamos a avisar porque estaríamos largando ya la semana que viene. ¿Quiénes de ustedes son los que están con Burgueño en 1 y 2? Yo estoy con Burgueño. Tenemos 2. Yo también. Somos varios Bueno. acá. Sí, listo, bueno, varios. Claro, porque el jueves que viene, bien, Janet,
El jueves que viene van a tener de vuelta la presentación de El Respirar, que ustedes ya lo tuvieron acá, pero vamos a hacerla para los que no la tuvieron. Creo que es el jueves a las 2:30 de la tarde, después vamos a chequear eso. Así que los que no sean de Burgueño, yo les pediría que traten de estar, supongo que estará grabado después, traten de estar en esa clase, así vamos a alargar el trabajo práctico en conjunto con Vos y con ellos. Estabas compartiendo, Sebas, y se te fue de vuelta, ¿eh? Estabas compartiendo con la pantalla donde tenías el... Ahí está, Sí, listo. ahí está. Perfecto. Bueno, listo. Ahí lo hice Bueno, PDF. perfecto. Bueno, listo. A ver, voy a intentar una cosa nomás, ¿eh? Bueno, dale. Bueno, entonces, escucharon ¿Ahí? Sí, perfecto. Ahora, espectacular. Espectacular. Bien. Listo. Bueno. Largue. Entonces, un poco como en relación a lo que vamos a ver, un poco como marco, nos vamos a enmarcar dentro de proyectos que toman el paisajismo como un paisajismo sostenible y como un paisaje que ofrece servicios ecosistémicos, ¿no? Van a escuchar hablar como muy seguido de infraestructura, ¿eh? Y es una de las cosas que, bueno, para mí el paisaje, con lo que tiene que ver el paisaje, que en cuanto a los servicios que presta, donde aparece la infraestructura verde cuando obviamente trabajamos con espacios que tienen que ver con el verde, infraestructura azul cuando se incluyen también dentro de estos proyectos cuerpos de agua que van ofreciendo distintos servicios, ¿no? Que llamamos como servicios ecosistémicos, que tienen que ver con, por ejemplo, en relación al modo en que se usa el sitio, la implantación o el tipo de vegetación, por ejemplo, aumentar la relación del espacio abierto con el espacio construido, promover la biodiversidad, recuperar sitios degradados o contaminados. En cuanto, por ejemplo, al uso del agua, que es una de las cuestiones como fundamentales, la reducción del consumo de agua para riego, a través de vegetación específica que tenga bajo requerimiento hídrico, la captación del agua de lluvia para reutilizarla, el uso de materiales que permitan, que favorezcan la infiltración del agua de lluvia al perfil. Bueno, entonces uno de los primeros proyectos que traje es un proyecto que es acá en Cava. Es un edificio que era un edificio catalogado patrimonialmente. Este proyecto fue empezó en el 2007 y se construyó en el 2009. Era un edificio de Agote, el proyectista original, que tiene toda una parte del edificio original al principio, que es lo que llamaban el palacio de Agote, y sobre la parte de atrás del terreno se construyó un edificio nuevo, quedando en el centro un patio que une las dos situaciones. El uso de este edificio es una especie se llama Insud, y une como diferentes empresas, algunas desde empresas farmacéuticas hasta algunas que se dedican a la multimedia y demás. Bueno, parte del subsuelo también hay
aparecen auditorios y demás, por eso hay como dos niveles, el nivel de planta baja en el exterior, en el patio central y el nivel de subsuelo. De todas maneras, nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la cubierta verde de atrás del edificio nuevo, y parte de la cubierta, parte de una cubierta que aparece en el edificio existente. Y aproximadamente son 300 metros cuadrados. Esto es la parte de atrás del edificio, donde, bueno, aparece desde el pozo, el edificio que se construyó, donde empiezan a aparecer los primeros temas que tienen que ver con una cubierta. Si llega a ver ahí, en ese punto que vemos ahí, es donde están concentrados los desagües, y no sé si llega a ver que todos lo que llamamos los contrapisos, tienen pendiente hacia ese punto. Después, bueno, aparece sobre esta situación, aparece lo que llamamos una capa drenante, de la cual hay distintas tecnologías para usar, y finalmente el sustrato. Entonces, con esta imagen final estaríamos en condiciones de plantar. Acá lo que vemos es más de cerca el desagüe, es el punto de desagüe que les mostraba, donde fíjense que todo lo que es el perímetro es un murete de ladrillo hueco, o sea que está calado porque tiene que permitir el pasaje del agua, y que aparece forrado con un material que impide el pasaje del sustrato. Este es un corte, este sería, digamos, como el frente del edificio de la parte nueva, y este sería el fondo. En la parte del fondo hay equipos, y los desagües están casi en el fondo. Hay solo un punto, en este caso, de desagües. Más o menos, en este caso, la profundidad promedio de sustrato eran, creo que 45 centímetros, una cosa así, lo cual para el tipo de vegetación que se puso es mucho, pero bueno, ya estaban los contrapisos hechos, entonces, bueno, fue lo que se usó. Si se fijan en este corte, o sea, esto es todo lo que es sustrato, lo que está como en lila. Fíjense que hay una línea negra que está forrando todo eso, que es este material, que es una especie de geotextil, que permite pasar el agua, pero no el sustrato, y todo lo que está en amarillo es granza, rodeando todo el área de los desagües. Esto que ven acá es un bloque de poliestireno expandido de alta densidad que se usó para que el volumen de piedra en ese lugar no fuera tanto. Y sobre la parte de atrás, las plantas aparecen en maceta, ¿no? Como para reducir en todo ese sector, por un lado para reducir la cantidad de sustrato, y por otro lado para generar en toda esta especie de pileta, una especie de punto como mucho más drenante que si tuviera sustrato. Con respecto al proyecto, el proyecto era algo muy sencillo, no son cubiertas en este caso que se usen, solamente son, bueno, la cubierta de atrás se ve desde el edificio de adelante, y la cubierta de adelante, que es esta, que está sobre el edificio existente, es más un regalo para la ciudad. Este es, digamos, todo el sector que decíamos que estaba trabajado con Granza. Este es todo el sector de equipos que está en la parte de atrás, y después se hicieron como 3 franjas, o sea, paralelas al frente, donde se usaron, bueno, 3 especies solamente, que fueron bulbines, en la parte central estipas, y en la parte de atrás salvias. Se mezclaron, en un principio se mezclaron con lantanas, pero las lantanas obviamente desaparecieron inmediatamente, superadas por la salvia.
Y en la parte de los maceteros aparece, bueno, hay una especie de cerco que pega toda la vuelta, y delante de ese cerco aparecen en macetería las melaleucas, Callistemum salinus. Y en la parte de adelante, la cubierta es toda de bulbines. En total, la superficie de cubierta verde en el proyecto son unos 300 metros cuadrados. Esta es una foto tomada desde el borde exterior del edificio nuevo. Esta es la pantalla que les decía, donde se ven las melaleucas, las salvias, las estipas y los bulbines. En este caso, ya digamos que comentábamos con respecto al mantenimiento y demás, con las únicas que fueron bastante problemáticas fueron los bulbines, sobre todo al principio, porque trajeron como mucho trabajo en cuanto a la cantidad de malezas que se generaron. Bueno, no se habían usado, por ejemplo, en este caso, ni chips, ni piedra, ni nada. Entonces, bueno, eso fue algo que después empezamos a usar siempre. Sebastián, una pregunta. Sí. Y con el tema de la humedad ahí, porque se ve que ahí le está dando el sol, no sé si es del mediodía a la tarde, pero hay como es un sector muy sombreado, y por los bulbines, con el tema de la humedad, ¿cómo se manejaron ahí? No, en ese sentido no hubo problema, porque bueno, en esta parte estaba soleado este lugar, pero tiene sol, siempre, porque a los costados, en el fondo, llegás como al pulmón y hay como separación de los edificios y siempre le entraba el sol. Y adelante pensá que hay un patio, con lo cual también, digamos, tenía una situación de asolamiento buena. No, en ese sentido no hubo problema. Después, de hecho, No, bueno, pasa que yo algo que yo veo mucho que veo que a veces el sol es muy poco, y no sé, entre el tema de plantear un jardín así entre tantos edificios, a veces como que sí o sí necesitas del sol, porque ya con mucha sombra ya ahí necesitas, como, no sé, digo, bueno, cambiar todas las especies, pero bueno, no, acá sí se ve que, como lo explicás, se ve que entra bastante sol, porque también están toda estipa, como las salvias no, allá atrás, sí, que bueno. no florecieron, sí, perfectas estuvieron. Sí, no, porque digamos, no hay una situación de medianeras por ahí demasiado cercanas, o sea, como el fondo es bajo, o sea, hay como justo, es un terreno muy largo que llega hasta el centro del pulmón, hasta el centro de Manzana. Entonces tiene como una situación más favorable. Bueno, ahí mirando desde adelante hacia atrás, bueno, y en toda la parte del centro se trabajó, bueno, con la misma, en realidad son canteros, pero es la misma tecnología de cubiertas, ¿no? Porque son canteros sobre losa, con una sola especie que fueron Strelitzias. Strelitzias reginae, en las dos tiras. Así que esas fueron todas las especies que se usaron. Y desde adelante, bueno, ven que ahí desde la cubierta de atrás se ve el edificio de adelante, y desde este balcón, o sea, desde este lugar especialmente, se ve toda la cubierta, digamos, como está un poquito más alto, que la cubierta sí que se ve perfecta, desde este piso y uno más que estaba arriba. Pero bueno, básicamente los conflictos que aparecieron fueron esos, además bueno, por ejemplo, un tema con los bulbines fueron la cantidad de abejas, lo cual para mantener era como bastante complicado por la cantidad de abejas que atraen los bulbines. Sebas, ¿tenés riego ahí? ¿Tenías riego? Sí, riego por goteo, en todos los lugares parquizados, sí. Sí, hay un solo, creo que no se ve acá, pero hay
no sé si llegan a ver en este por acá, hay una canilla de servicio, con un programador a batería y un riego por goteo, en toda la cubierta. En todas las cubiertas tienen riego por goteo. Sí, digamos, mantener estas cubiertas sin, sobre todo en el principio sin riego, pero además es vegetación que necesita, digamos, riego, salvo las estipas que por ahí se podrían bancar con el tiempo, las demás necesitan. Perdón, Sí. una consulta. ¿Cuáles son los arbustos del fondo que se ven ahí contra la medianera allá de atrás? Esos. Melaleucas, Ah, gracias. Calistemum salignus. Fíjense que en este caso ustedes están viendo, o ustedes vieron cuando se hacen las cubiertas, están aquellas que tienen uso y las que no tienen uso, las que son para mirar y las que son para usar, digamos. En este caso tenemos esta donde la función no es para que la gente vaya y se apropie de ese espacio, ¿no? Es un tipo de vegetación, un tipo de diseño especial que, digamos, prevalece la vista, y más que la vista, en este caso, prevalece la necesidad y las ganas de hacer el edificio más sustentable. Pero no es que tenga un uso puntual y determinado, como van a ver después en otras eventualmente. ¿Y el mantenimiento? ¿Qué mantenimiento tiene esto, Sebas? Y el mantenimiento tiene un mantenimiento que habrá sido, bueno, nosotros no hicimos el mantenimiento, pero debe haber sido en un principio quincenal y después mensual, una cosa así, no gran mantenimiento. Al principio sí, mucho más por el tema de sacar malezas y demás. Pero, por ejemplo, con las otras, ya les digo, el tema fue con los bulbines, que también hubieran necesitado quizás un sustrato diferenciado, pero, por ejemplo, con las estipas y las salvias no hubo como ningún problema. Al contrario, las salvias enseguida fueron unos monstruos. Y acá se ve lo que preguntaban con respecto al asoleamiento. Si se fijan, al lado hay un galpón, o sea que no tiene más de 2 plantas, y acá ya hay un retiro de fondo, con lo cual está como liberado, como está bien en el centro de la manzana. Les digo que fue un regalo para, por ejemplo, acá hay balcones, ¿no? Súper abierto. No, pero digamos, para la gente que vive acá, porque esto acá hay balcones que miran hacia atrás. Ah, eso sí, es un deleite. Sí, claro, se convirtió en un lugar que la gente se sentaba en el balcón mirando las salvias florecidas. Infernal. Y ofrecer el servicio del balcón, Sebastián. Claro. Te puedo hacer un balconcito así si querés. No, increíble. Bueno, a ver, déjame que sume esto para los alumnos que hasta ahora veníamos hablando de plantas que vamos a usar en los espacios abiertos en urbanos, pero no en techos. Entonces, digo, acá estamos con otra dimensión de lo que es la planificación del paisaje. Acá hay que pensar todo desde cero, desde la cantidad de tierra en cuanto a cómo se va a subir, en las bolsas que se van a usar, y en el extra que significa construir, no solamente diseñar, sino construir en altos, ¿no? Así que bueno, es un tema extra donde ahí sí el cálculo es fundamental, mucho más en detalle que lo que puede ser el lugar abierto, que uno se encuentra con la tierra. ¿Qué tipo de tierra usaste, por ejemplo? ¿Usaste tierra negra? ¿Usaste compost? ¿Pensaste en el peso de la tierra? Acá se usó tierra negra, compost, no se usaron, creo que perlita y demás. Bueno, digamos, algo también que, digamos, un poco me parecía interesante contar. Estas obras no son, digamos, obras viejas, pero 2004 y demás, pero no se hablaba todavía de agregados livianos, de la perlita, por ejemplo, tampoco se usaban, hoy, por ejemplo, es sumamente común usar sedum en las cubiertas, pero en el momento que se hizo esta obra, por ejemplo, no había productores de sedum. Con lo cual, digamos, lo que se usó de sustrato creo que fue tierra negra, era un sustrato bastante pesado, tierra negra, compost, arena y perlita, sí, me parece que había. Pero no era un sustrato hiperliviano. Eso te iba a decir, ¿cómo calculas el peso? A ver. Y el peso, en realidad, bueno,
la tierra negra saturada de agua pesa más de 1 tonelada y pico, un poco más. En realidad los estructuralistas Sí, cuentan, nosotros siempre tomamos 1 tonelada, pero un estructuralista te va a decir 1.300, 1.400 kilos por metro ¿qué? cuadrado. Eso te iba a decir, 1.300, 1.400, bueno, tengan en Sí, cuenta este dato es muy importante, porque en realidad, si es algo que se está por hacer, tienen que considerar esto, y si no está, y si ya está hecho, si con la agregados resistencia, livianos, por ejemplo, hoy en día se usa pometina, que es piedra pómez, ¿no? claro, Digamos. claro, Con lo cual se reduce muchísimo el peso, ¿eh? Es mucho más liviano. En algunos casos hay que tener cuidado porque si la cubierta tiene muy poco espesor claro, y tiene mucho porcentaje de agregado liviano, el sustrato también se empieza como al principio sobre todo, hasta que digamos, el material vegetal empieza a enraizar, se empieza a volar el sustrato, ¿no? claro, Entonces, también con eso hay que tener cuidado, depende de muchos motivos, ¿no? Si la cubierta está microclimáticamente como protegida, si está en un piso demasiado alto, ¿no? Bueno, hay que evaluar en qué condiciones. Y como decía Vero, bueno, por ejemplo, en este caso, todo el sustrato se subió embolsado. En este caso se subió, bueno, eran, digamos, son 2 pisos, 3 pisos, se subió con una especie eh, no me sale la palabra, volquete, o sea, no hubo ningún tipo no, tampoco se podía meter ninguna ¿Un montacarga? cosa extraña. Sí, digamos, como un montacarga improvisado, no me sale la palabra, pero como una roldana, digamos, una una especie de roldana, volquete. sí, sí, Con eso se subió todo el sustrato, pero sí todo embolsado, ¿no? claro, 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 No claro, había claro, manera, con lo cual el valor del sustrato también es muchísimo más alto, ¿no? En algunas obras que vamos a ver después, ya, bueno, que hubo posibilidades de usar, o que estaban en planta baja y demás, se usó ya sustrato embolsado de bolsas digamos, de 1 kilo de sustrato que directamente se llevan a la obra, ya el sustrato preparado, ¿no? y, y se ubica en la obra. Pero en este caso, bueno, piensen que había un edificio adelante, como además un edificio patrimonial que había que entrar como con mucho cuidado, que fue restaurado como con un cuidado, y además ven que es una obra como que, digamos, todo esto se hizo sobre el final de la obra, ¿no? Con lo cual, salvo las esculturas, creo que estaba prácticamente todo, con lo cual había que tener hiper cuidado eh, de que nada se rompa o se estropee. Pero bueno, fue, digamos, con respecto a la materialización, fue el único elemento complicado. Después usó geocompuesto, que es como algo que se sube en rollos, así que no, tampoco eso complicó para nada, es liviano y demás. Y después, bueno, la vegetación se subió igual, ¿no? En plantines, en 3 litros y macetas del 12, los bulbines en 12 y las estipas creo que habrán sido en 3 litros, ¿no? Y la salvia también, 3, 4 litros. La salvia, digo. Sí, la salvia. sí, y Bueno, otro tema también es pensar el peso de la vegetación, ¿no es cierto? Si vas a poner sí, árboles pero eso grandes, no, sí, no no es, modifica. bueno, sí, en ese caso sí, pero bueno, en ese caso ya es como más, ahora en la que viene vamos a ver si hay, Dale, dale, hay dale, árboles y seguí, demás, seguí, 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 dale, dale, qué seguí, tipo qué pasa en esos casos. dale, dale. Este es el edificio Tronador, que en realidad es un complejo de viviendas que tiene como un parque central. O sea, una L es lo que era el edificio existente, esa chimenea es original, era una fábrica de chocolates Bagley, y 2 edificios
que creo que son estos dos, fueron nuevos, ¿no? Entonces se cerró la manzana, dos edificios se recuperaron, ¿no? Y se dejó la chimenea, obviamente, sin ningún uso, ¿no? Esto fue el 2004. Y acá la superficie de proyecto, bueno, pasamos del otro que eran 300 metros y este 4.400, casi 4.350, con una serie de usos como mucho más intensivos que tienen que ver con toda una cubierta verde. Bueno, el edificio tenía dos piletas, una exterior, una interior, o sea que había una cubierta acá de vidrio rodeando a la cubierta verde, una especie de bar-restaurante. O sea, esto está a un nivel, la pileta está a un nivel más bajo y el restaurante tiene salida hacia ese nivel de la pileta y la cubierta del restaurante es inclinada hacia esta circulación que está al nivel del parque. No sé si se entiende, ¿no? O sea, todo esto estaría a nivel de planta baja y todo este centro está a un nivel más abajo. Y la cubierta esta empieza en el nivel de la circulación y sube permitiendo entrar por el nivel de la pileta. Entonces acá sí apareció vegetación arbórea, con lo cual, bueno, un poco lo que comentaba Vero, cuando aparece la necesidad de incorporar árboles, se estudia muy bien en relación a la estructura. Bueno, esto tiene todo un subsuelo debajo, y los árboles, no casualmente en general, bueno, en este caso aparecen alineados porque están sobre líneas estructurales, ¿no? Entonces había como en las líneas de borde que acompañaban a los caminos y después algunos grupos específicos en algunos lugares. En cuanto a la profundidad, era variable en este caso. Bueno, todo el área central tenía bastante porcentaje de césped. Bueno, era como uno de los requerimientos porque era un parque como de uso. Entonces, bueno, había sectores incluso que se trabajaron de manera inclinada, como por ejemplo que ahora vamos a ver el corte, donde, bueno, se ubicaron los árboles de manera, y se trabajó ese corte, donde la circulación está en la parte de arriba y va bajando hasta el nivel, bueno, hay un muro acá, ¿no? No hasta el nivel de la pileta, sino como en pendiente hacia el nivel de la pileta. Esta es una imagen del parque, después ya de unos años, no es actual, no se tendría un año de construido, entonces ahí donde se ve el nivel de la pileta, que es este que está debajo, el nivel del bar, esta es la cubierta que baja hacia atrás, y en general la vegetación era toda perimetral, y la parte central tenía como menos profundidad porque era césped. En función un poco del asoleamiento, se ubicaron, bueno, los árboles que se eligieron fueron grevileas para este borde y este borde, alcáceas y albata. En un punto acá en la pileta se pusieron ibirapitás, peltoporium, prunus en algunos lugares, algunas lactostroemias y acá en este borde algunas magnolias. Me parece que después hubo algún cambio. Esto creo que acá había jacarandá. Sí, acá no sé si... Bueno, en una de estas líneas había jacarandá. Las grevileas están acá y estas son jacarandás. Que era así. Ahora vamos a dar cuenta igual. Entonces, este corte que vemos acá es un corte por acá, por este sector, donde van a ver que está, digamos, como la pileta de este lado. Esta es la circulación y este es el acceso a las viviendas. Entonces había un fuelle entre la circulación y el acceso a las viviendas que era verde. Como les decía, en muy pocos años, digamos, las tecnologías que se usaron en cubierta fue variando mucho
En este caso se usó LECA, que ya prácticamente no se usa para todas las áreas de mayor profundidad. Se usó LECA como capa drenante con geotextil, y en las áreas de césped directamente se usó geocompuesto, que son 2 geotextiles con un alma de una especie de tejido plástico. Una particularidad que tuvo esta obra fue cómo se pensaron los desagües. Este no es un corte actualizado, porque bueno, fue lo que se fue trabajando. Entonces, acá, bueno, lo que quería mostrar con este corte es que obviamente los árboles se plantaron en el lugar de mayor profundidad, y la pendiente iba cayendo hacia el área de pileta. Muchas veces, digamos, nos preguntan profundidades para plantar en cubiertas de árboles. En realidad, más que la profundidad, es el volumen de tierra que tiene el árbol, ¿no? Porque depende si el árbol está confinado como una especie de cazoleta, una especie de lo que fuera, cilindro, cubo, con un volumen fijo, o el sistema radicular tiene lugar para expandirse. En este caso, bueno, toda esta tira no tenía ninguna división, entonces, más allá de que acá hay como mucha profundidad, como 90 centímetros, hemos hecho proyectos donde por ahí hay 60 centímetros de profundidad, pero si la extensión de tierra es grande, eso es como suficiente, 60, 70 centímetros, para poder plantar un árbol. Obviamente, el tipo de árboles que se usan son árboles que no, digamos, que no tienen sistemas radiculares invasivos, ¿no? Obviamente prohibidos ficus, álamos, sauces, y todo tipo de vegetación. Bueno, no hay, en cuanto a herbáceas y arbustos, no hay como limitaciones en general, porque no son, digamos, de raíces agresivas. Y lo que les comentaba es que algo que se trabajó mucho con el sanitarista fue el sistema de desagües, ¿no? Donde, bueno, acá ven algunas fotos de la obra, donde se ve lo que es el nivel del contrapiso sobre la cual se montó toda la cubierta. Esta parte que ven acá es el corte que vimos recién, donde, bueno, acá se levantó un poco más, y donde se plantaron los árboles que veíamos. Y esto es interesante porque en este caso los desagües primero se plantearon así, y después en lo que se pensó es en armar como un doble murete de cada lado, donde el lado que estaba en contacto con la cubierta era un murete calado que permitía el paso del agua. Entonces los caminos se convirtieron en como grandes canales, ¿no? O sea, en sus dos bordes los caminos tenían canaletas corridas con desagües, con embudos puntuales, y ahí ven el murete perforado que permite pasar el agua desde la cubierta hacia el canal, y el canal, como les decía, tiene embudos en puntos específicos, y con pendientes hacia esos puntos, ¿no? Y además esos canales se usaron y las circulaciones para hacer los pases necesarios para electricidad, para riego y demás. Piensen que en una cubierta aparecen una serie de elementos que salen a la superficie, como todas estas grandes superficies que tienen subsuelos debajo, necesitan, por ejemplo, tener lo que llamamos bocas de ataque, que son, es un ladrillo de vidrio rodeado por mampostería, que en el caso de un incendio en el subsuelo se pueda perforar y meter una manguera de bomberos para inundar el subsuelo. Después aparecen, bueno, puede que aparezcan desagües. Entonces, bueno, eso también es parte del proyecto, ¿no? Entonces, en este caso, todos los caminos en sus bordes, en vez de que empiecen a aparecer desagües puntuales regando todo el área verde, se concentraron en todas las líneas de circulación.
Y como les decía, bueno, la vegetación, sobre todo lo que son herbáceas y arbustos, se concentró en todo el perímetro, salvo algunos manchones que aparecían. Todas las unidades de planta baja tenían un patio, con lo cual no se llega a ver, tenían un cerco de madera, al que se le pegó vegetación. Por un lado trepadoras y por otro lado herbáceas. Estos, por ejemplo, estas que aparecieron acá fueron espontáneas y se dejaron. Es un cubresuelo que apareció. Esta es la acacia, bueno, acá se ve el jacarandá. Ahora vamos a ver un poco las especies. Esta es la pendiente que veíamos en el corte, ¿no? Donde se había, bueno, tal cual como se había pensado, ¿no? Con un desagüe, obviamente, aparece un desagüe abajo donde termina la pendiente, es el techo de la cubierta, de la pileta cubierta, y la pileta descubierta. Se usaron, bueno, acá, como criterio, bueno, era un jardín muy grande, con lo cual lo que se pensó es como, en cuanto a vegetación herbácea, como vegetación que generara volumen y de poco, digamos, volumen que requiriera poco mantenimiento. Se usó muchísimo el hecho serrucho, como, digamos, como algo, como una de las herbáceas que, como que era estructurante y que también permitía algo de rápido crecimiento, que generara volumen y que tuviera poco mantenimiento. Pero ahora vamos a hacer un recorrido por un poco las especies que se usaron en cuanto a herbáceas. En las dos, por ejemplo, en las dos puntas, en los cercos usaron tibuchinas, y después en cuanto a los cercos laterales, o sea, como que estos dos puntas tuvieron como el mismo criterio, y estas dos tenían, bueno, por un lado trepadoras, que fue Jazmín officinale, y en algunos lugares que no fue, en algunos de estos bordes, en los bordes de las entradas a cocheras y demás, se usó jazmín amarillo. Después aparecía, bueno, como les decía, estructuraba un poco el helecho, y en los bordes aparecían, por ejemplo, Sisirrinchum, Crocosmia, Watsonia, Iridifolia, la vara de San José, bueno, el Sisirrinchum es nativo, la Watsonia también. Después aparecía Penicetum villosum, en algunos lugares Penicetum rubra, y después en algunos puntos, estos eran como, digamos, con la estructura lineal, y en algunos puntos fueron apareciendo formios, algunos variegados, broncina, nerium, aparecían también en algunos puntos, y después aparecían algunos manchones de agapantos, como en las dos esquinas como cruzadas, y también en algunas especies de maceteros más grandes que se armaron, es donde aparecían los Penicetum, Rupeli, Rubra, el Villosum aparecía bastante a lo largo también. Entonces, bueno, un poco la imagen que se quería recrear es como esa imagen como de acceso a una vivienda, como de circular, ¿no? Como rodeado de estas, digamos, como de una imagen de herbáceas, que era como el estrato más bajo. Acá aparece uno de los manchones de agapantos, acá casi recién plantados, o a poco de ser plantados, y acá ya un poco más adelante en el borde de donde estaban juntos los jacarandáes. Alguna melaleuca. Y bueno, un poco esta es la imagen. Y en la parte de, había algunos puntos donde se accedía a las unidades, se usaron polígalas, creo que había
me parece que había éricas también en algún lado, pero básicamente las polígamas las estructuraban como las situaciones de acceso, ¿no? Como que entonces fíjense que como que aparece, más allá de que vegetación funciona o no, como que había una estructura, ¿no? Como las puntas con un criterio, el lado largo con otro criterio, y después como algunas situaciones puntuales con otros manchones. Los manchones siempre fueron, digamos, siempre pensamos como dentro de una estructura como, digamos, como en cuestiones fuertes, estructurantes, como de mezclas, que estructuren como la imagen del paisaje. En algunos lados aparecieron algunos paspalum también, pero siempre hay, digamos, siempre trabajamos como con líneas como de vegetación como muy estructurantes, ¿no? Como de grandes canteros que van repitiendo como los mismos patrones. Bueno, con respecto, bueno, esto era la circulación, y bueno, en la cubierta se usaron verbenas de distintos colores, en parte, y en parte aparecía césped. Era una cubierta con muy poca profundidad. Bueno, en ese caso, por estar en pendiente, se hicieron algunos artilugios específicos que tuvieron que ver con, por ejemplo, hacerle al contrapiso una especie de dentado para que el sustrato no se fuera corriendo y derramando hacia, digamos, hacia abajo, ¿no? O sea, no se fuera cayendo. Y esta es una imagen de digamos, de antes de la pandemia. O sea, el edificio la obra se hizo en 2004, o sea que esta es la imagen más o menos que tiene ahora. Ahí ven los Ibiapitá, desde que está, todos los árboles crecieron sobre cubierta, ¿no? O sea, todo es sobre cubierta. Y fíjense el tamaño de los árboles, ¿no? Sebas, los árboles los plantaron tamaño normal, no crecidos, Sí, ¿no? sí, este es el tamaño, digamos, es el tamaño de plantado de los jacarandas. Sí, porque además hay un tema de logística que, por más que uno quiera plantar los grandes, todo este perímetro de edificios estaba construido, ¿no? Entonces, si uno planta un árbol tamaño ejemplar, por más que el pan lo permita, o sea, que tengas la profundidad requerida, hay todo un tema de logística que es muy complicado, ¿no? Porque ni siquiera con una grúa se podía meter, primero que que estas cubiertas no todas están calculadas para que maquinaria, por ejemplo, sí acá, bueno, eso es interesante, la cubierta estaba calculada para que circulara una Bobcat, o sea, toda la distribución de sustrato se hizo por Bobcat, o sea, que es el camioncito, ¿no? que lleva el sustrato, o sea, esto no era sustrato embolsado, ¿no? Con la cantidad de volumen de sustrato que hubo acá. Pero el tema de la vegetación, de lo que es árboles, no había, digamos, como manera de entrarlos, y además, bueno, también la complejidad de adaptar un árbol, de la inversión que implica un árbol, digamos, de tamaño ejemplar, por la cantidad de árboles que había, y que también hay un cierto riesgo, ¿no? Que, bueno, que el árbol pueda funcionar o no. No, todos los árboles que se plantaron acá fueron de tamaño, digamos, tamaño chico, no fueron, ninguno fue tamaño ejemplar ni nada por el estilo. Ese fue el tamaño, digamos, acá ya había, digamos, unos meses de plantado. O sea, no hubo ningún, acá los ven, ¿no? Los tamaños originales y los tamaños que tienen hoy en día. Ahora, digo, para los estudiantes, fíjense que la vegetación utilizada, vamos, de árboles, y prevalecientemente estamos trabajando con herbáceas.
Arbustos tenemos, pero arbustos de baja, digamos, altura. Hablaste de las éricas, que no son arbustos, sino son subarbustos. No tenés Sí, demasiado uso de arbustos. polígalas se Polígalas, usaron. pero las polígalas desarrollaron cuánto ahí, porque como al estar en un recipiente más, No, porque tenían profundidad, tenías sí. ¿qué profundidad Sí, tenía esto? eh, dependen, pero había como 40, 50 Ah, centímetros, pero perfecto, perfecto. digamos, perfecto para una polígala, Sí, 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 sí. no hubo ¿Y a qué altura te problema. llega ahí? ¿Te llegó 1,5 m, 2 Y metros? la ¿Qué te parte de llegó? césped tendría 30. No, la No, polígala. la polígala, no, y se ¿Qué llegó? desarrolló como hasta 1 metro, una cosa así, 1 metro y pico. No sé ahora qué altura tendrá, pero fíjense que los volúmenes de arbustos se ven altísimos, ¿no? O Sí, sea, sí, lo que sí, 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 son. sí, 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 sí. Sí, eh, me había no quedado hay, con las digamos, como. éricas. mm, y todos los bordes y demás se consolidaron como súper bien. No hubo como problema. Pero bueno, un poco en este caso la idea era como recrear un poco la idea esa del camino, como una especie de la calle de llegada de entrada a las unidades, ¿no? Como una especie de jardín de entrada eh, da- como una especie de, digamos, el requerimiento era un poco esa imagen de entre doméstica, pero obviamente como con una estructura general, ¿no? Pero que se sintiera como esa imagen de entrada, como una especie de jardín doméstico, ¿no? Dentro del conjunto grande. Bueno, no sé No, si hay. increíble, ¿Seguimos? increíble, increíble. Te digo, Eh, esa obra, yo la vi. Sabes que ahí vivía Cristina Lemioté, sí, creo que eh, y Caro vive, no sé Filippini. si. Y Sí, y vivía Caro sí, Filippini, sí. sí, Yo la visité bastantes veces y la verdad que es un desarrollo increíble. Aparte la mantienen, tiene mucho mantenimiento. sí. Digo, porque son obsesivos, ¿no? El tema del pasto. Pero es espectacular, es excelente esa obra. Bueno, esta es cambiando un poco y subiendo un poquito más de escala. Este es el Shopping Arcos, el centro comercial Arcos, que es el shopping a cielo abierto que está ahí en la estación en Santa Fe y Bullrich. Eh, bueno, fíjense que acá tenemos una superficie ya de casi 15.000 metros cuadrados de superficie vegetada. En este caso, bueno, el proyecto, se los cuento simplemente para que tengan una idea también de los procesos y de a veces cuando uno dice, bueno, pero tal decisión se tomó y demás. Son muchas las partes que intervienen en esta escala de proyectos. Este proyecto, por ejemplo, este es un proyecto para IRSA, para la constructora, el centro comercial es de IRSA. Eh, el proyecto empezó con un estudio de arquitectura que, bueno, trabajó como 1 año y pico, finalmente, bueno, no, para IRSA no terminaron como de cerrar las ideas y nosotros empezamos como asesores ya con ese estudio de arquitectura. Después se mudó a otro estudio de arquitectura, se pasó a otro estudio de arquitectura donde nosotros seguimos siendo asesores y uno de los temas en este caso era, el proceso en total llevó desde que se empezó hasta que se terminó el proyecto y se empezó a construir como 4 años de proyecto. Eh, Había, bueno, como un tema de, por un lado, bueno, obviamente es una inversión económica donde había todo un tema de evaluar, por ejemplo, desde el costo de los subsuelos, les digo desde la obra general, ¿no? Eh, por ejemplo, si se ubican, acá tenemos el Maldonado muy cerca, ¿no? El shopping, digamos, para hacer un zoom un poco más lejano y ubicarnos. El shopping está ubicado en esta tira, donde acá tienen el Parque Bullrich, por acá está la mezquita para que se ubiquen, estos son los Boques de Palermo.
donde un poco, bueno, la idea era, bueno, al menos para nosotros, como recrear, o sea, continuar como es con esa especie de corredor del Bullrich, y que después, en este caso, siguen en algunos casos con, por acá tienen pegado el parque ¿cómo se llama? Del CONICET, ¿CONICET es? Sí, Sale sí, sí, CONICET, sí. pero Sí, sí, sí. sí. Del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ciencia y tecnología, bueno, donde está el parque de juegos y demás contra las vías, o sea, con lo cual había una continuidad de esa idea del verde, y los emprendimientos que aparecen por acá también lo están teniendo. Hay un parque, de hecho, un parque ferroviario por acá, en los emprendimientos que se están haciendo ahora. Entonces, digamos, por acá incluso hay como una estación del Maldonado y demás. Entonces, lo que les comentaba en relación al costo proyecto, inversión, se evaluó primero hacer 2 o 3 subsuelos, y bueno, después a través de análisis económicos resultaba que por el tema del Maldonado cercano había que hacer lo que se llama una losa de supresión, ¿no?, para contener el agua, con lo cual esa losa de supresión salía más cara que todo el emprendimiento. Con lo cual finalmente se hizo un solo nivel de subsuelo, y en parte quedó, quedó sobre terreno natural. Ahora vamos a ver qué parte tiene subsuelo y qué parte no. Digo, para que un poco tener como la idea macro de este tipo de obras, para que tengan como la idea un poco macro y todas las idas y vueltas y evaluaciones que se hacen, ¿no?, en relación a esto. Después había como un tema que tenía que ver con lo económico, donde IRSA quería como que todo este recorrido estuviera a un nivel más alto, todo el recorrido que está, digamos, no del lado de las vías, sino del otro lado, para que desde este lado uno fuera como balconeando y viera todos los locales, ¿no? O sea, es un emprendimiento comercial, digo, porque son cosas que aparecen en el proyecto cuando uno a veces, digamos, cuando uno a veces delira con tal planta o tal otra, digamos, creo que era lo que menos le importaba irse en ese momento. Y obvio, Digo, pues, obvio. son cosas, un poco para contar también, ¿no?, como la cocina de estos, de estos proyectos, ¿no? Como, y que nos condiciona mucho como proyectistas, ¿no?, también. Bueno, después de muchas idas y vueltas apareció este proyecto, que parecía como medio descontextualizado en realidad en un principio, pero bueno, fue lo que se decidió. El primer proyecto tenía más que ver un poco con la imagen ferroviaria y demás, pero bueno, no fue lo que IRSA compró, y finalmente fue este el proyecto que se decidió hacer, donde en parte, como les decía, era les diría como un 70%, es una cubierta verde, y otra parte no. Algo también interesante en relación a esta, digamos, lo que implica esta inversión, este es el predio antes de intervenido. Algo que pedía la municipalidad es mantener intactos los galpones, pero había que hacer un subsuelo debajo. Entonces, lo que se hizo es desarmar absolutamente todos los galpones y volverlos a construir exactamente iguales a los originales. Les digo para tomar como dimensión, ¿no?, de este tipo de cosas, cuando uno dice, bueno, hubo como, o sea, cuando uno habla del impacto y demás, o sea, no es que todos los galpones que uno ve se conservaron
en el lugar como estaban, sino que se desarmó todo y se volvió a armar. Sí se usó todo lo que es el bajo vía como para locales. No sé si recuerdan que en algún momento acá se hizo un cazafoa, ¿no? Bueno, y todo lo que ven acá está en general sobre losa. En realidad lo que aparece sobre losa es todo este borde, esto que aparece bordeado con negro, y había una parte sobre terreno natural mínima en la parte de atrás, o sea, este es Paraguay, lo que da al parque este del, me sale el CONICET, pero no es el centro El MINSIT. El sí, MINSIT. de ciencia y tecnología, ¿no? Sí. Y de este lado está Santa Fe. Por los dos lados hay acceso. O sea, por acá, no por el lado de Santa Fe, sino por estos bordes, ¿no? Por Godoy Cruz y por el otro lado y por Paraguay. Entonces todo lo que aparece acá marcado con negro es sobre losa y toda esta área es sobre terreno natural. O sea, finalmente de dos subsuelos se bajó a esta superficie de subsuelo. Entonces, digo también para pensar para cuando veamos la vegetación, su desarrollo, el tipo de árboles y demás que se eligieron, en la zona sobre terreno natural, en la punta donde aparecía un anfiteatro y demás, se eligieron álamos, aparecen algunos Acer saccharinum, en algunos puntos también sobre terreno natural. Esta área que aparece acá también es sobre terreno natural, donde aparecen jacarandás. Y en esta área central, en esta área de, digamos, sobre terreno natural, básicamente los árboles que se usaron fueron baguinias y en algunos bordes, en estos lugares ligustros disciplinados. Después, bueno, todo lo que es el estrato bajo, básicamente herbáceas, que ahora vamos a ver. Había como una imagen bastante fuerte de estos muros que nosotros intentamos hacer desaparecer. Y un poco con el concepto que se trabajó, o sea, este era el nivel, si bien era un poco más alto, la presencia de estos muros era bastante. Entonces, bueno, tratamos de trabajar en esos bordes con vegetación que cayera. Se usó bastante Penicetum villosum en esos bordes. Y la idea en digamos, en este proyecto, como digamos, es un proyecto muy largo, era como tener, en esta perspectiva, tener como una imagen como muy cortada como si fueran layers, que creo que se ven, ¿no? En este caso, como de la misma especie, Penicetum, Phormio rubra, había algunos paños de Merocalis, muchos dietes, pero siempre con esa idea de como capas que se van superponiendo en la perspectiva, ¿no? La profundidad del sustrato, más o menos, en algunos casos era 40, vamos a ver después, en los lugares donde están plantadas las baguinias no eran más de unos 50, 60, y vamos a ver el desarrollo que alcanzaron. Esto era parte también de la obra. Bueno, cuando se empezó el proyecto, acá uno de los temas también fue, digamos, como específico, estudiar la escala de los árboles que se iban a plantar, bueno, que querían que aparecieran árboles de gran tamaño. Bueno, entonces hubo como una serie de opciones que se presentaron, y también acá había un tema que, por ejemplo, esta losa no estaba calculada, por ejemplo, para que circulara una Bobcat. Con lo cual,
bueno, ese era como un tema también. Bueno, los árboles más grandes se plantaron, obviamente, en las áreas de terreno natural, o sea, los ácer, los álamos no se plantaron grandes porque, bueno, son árboles que se plantaron sobre, primero que se plantaron sobre la punta que tiene también terreno natural, es una especie de anfiteatro, pero para que vean un poco la imagen inicial de recién plantados y la escala de los árboles, creo que estos eran los jacarandás, y de todas las herbáceas que después se ven desarrolladas, ¿no? Esto es, bueno, ya un poco, esto no es con demasiado, no es demasiado, habrá sido un año después. Bueno, este proyecto tuvo el problema y para nosotros la ventaja de que no sé si recuerdan que hubo un amparo de los vecinos que se opuso a la construcción del shopping y demás, con lo cual el shopping se inauguró y estuvo un año cerrado. Con lo cual para la vegetación eso fue, no para IRSA, pero para la vegetación fue ideal, ya que, digamos, todo ese impacto inicial de circulación de gente y demás, ese año de la vegetación desarrollándose sola, le permitió como tener, digamos, tomar como arraigarse y establecerse como muy bien, ¿no? Creo que esta foto es desde cuando, bueno, ya se inauguró. Bueno, fíjense que la mayor cantidad de vegetación son herbáceas. En el único lugar que se usó como florales, por ejemplo, de estación, fue en estas puntas, donde usaron estas begonias de flor roja, pero en ningún otro lado. Y un poco, bueno, la paleta es toda vegetación como muy resistente, desde agapantos, formios, bueno, había formio broncina, formio variegado enano, cubresuelos, creo que usó Salvia procurrens debajo de los árboles, cicas, bueno, les decía, Penicetum villosum, debajo de todas las hayas de las bagüiñas, directamente no, o sea, se usó como una parquización muy tranquila, y directamente se cubrió todo con Tracherospermum jasminoides en forma de cubresuelos, que realmente funcionó muy bien y dio como una imagen muy rápida, como de colchón y pareja, como muy interesante. En todos los bordes usaron dietes, o sea, toda la línea de borde tiene dietes y solo dietes. En algunos puntos de las escaleras, bueno, formios más grandes, el broncina, Salvia leucanta en algunos puntos. Bueno, uno de los temas que apareció en el mantenimiento es que, bueno, uno no sigue, obviamente, bueno, las dos obras que vimos, todas las obras que vimos tienen riego, esta también, obviamente, tiene riego por goteo. Uno de los temas que apareció es que el mantenimiento queda a cargo, en este caso, sobre todo de estos emprendimientos, a cargo del mantenimiento, o sea, como queda a cargo del shopping, ¿no? Entonces, a veces no es el mantenimiento como más especializado, con lo cual, por ejemplo, no se llega a ver como que las salvias, por ejemplo, se podaron como si fueran un arbusto topiario, ¿no? Pasó lo mismo en un sector donde había cantidad de abelias, ¿no? También como si se serrucharon como si fueran bueno, lo cual, bueno, no fue decisión nuestra, pero bueno, son cosas que pasan porque uno, bueno, se desvincula del proyecto y obviamente. Estas son imágenes como más actuales, que tendrán, les diría, de antes de la pandemia. Fíjense la escala de los árboles, bueno, en estos sí están sobre terreno natural,
todas estas bagüiñas están sobre losa con una profundidad de unos, les diría que no más de 60 centímetros máximo. Bueno, lo que les decía, todo el colchón fue de Trachelospermum. Bueno, también en este proyecto, bueno, la vegetación que se usó, como decíamos, era también como mucho más, fue como, digamos, como vegetación como muy resistente, como al uso así como urbano, si bien no es un parque público, es un, digamos, es un lugar a cielo abierto de acceso libre, con lo cual tiene un uso como también más intensivo, ¿no? Y como de más desgaste que, por ejemplo, si habláramos de los 3 proyectos que vimos, ¿no? El primero es el que, bueno, el más chico, el que tiene como menos desgaste, porque como decíamos, no tiene acceso. El segundo, que tiene un acceso privado, ¿no? Como que, bueno, tiene un desgaste de uso medio, y este como que ya, si bien no es un parque público, tiene un desgaste como más intensivo. Pero en todos los casos, a lo que siempre tendemos es como que el mantenimiento no sea, digamos, de vegetación, de luz, usando vegetación que requiera como estar como con la florcita o con, fíjense que son herbáceas como de un uso como totalmente resistente. Ya les digo, solamente en el acceso se usó esas florales de recambio, que era como en el punto del acceso solamente, que además había muy poca profundidad, creo por un X motivo que no recuerdo, porque bueno, así se dio por el tema de pendientes, de losas y demás. Entonces, bueno, fue lo que funcionó. Así que bueno, este es el tercero, como el más escala de todos. Ninguno de estos 3 es LEED. Así que bueno, no sé, estas serían las 3 primeras. No sé si tienen como consultas en relación a estas 3 primeras obras que vimos. Bueno, bien, Sebas, la verdad increíble también. Este tiene posibilidad de visitarlo, así que si alguno está en Capital, en algún momento les sugiero, les recomiendo que, habiendo visto esto, habiendo visto la cocina de cómo se llegó a esto, vayan a visitarlo y nada, y traten de asociar esto, lo que vean de cómo está hoy, de cómo comenzó esto. Sí, yo me acuerdo que estuvo Fo acá, y realmente el cambio es increíble, está espectacular el trabajo este. Por además, si bien, como decís vos, el mantenimiento no es quizás lo que a uno le gustaría, porque esto de poder una velia topiaria, Bueno, hay fotos no, que no las puse, pero sí, porque no, como que las abelias no las podía ver, entonces no me resistí a mostrar las podadas. no, es terrible, absolutamente. Pero sí, como serruchadas al ras, ¿eh? No. No, pero tiene, te digo, la impronta que tienen los Penicetum, la Formium realmente, y el Trachelospermum es Sí, no, fantástico además porque funcionó como realmente además tuvo como un funcionamiento como muy bueno en cuanto a como a resistencia y demás. O sea, la verdad que se resolvió con todas las superficies de bagüiñas debajo, solo tienen Trachelospermum. Y la verdad que excelente. como imagen y como funcionamiento funcionó muy bien. Está siempre bien, bueno, se poda obviamente, eh, pero funcionó muy bien como cubresuelos. Está bien. Es importante por ahí que los chicos también sepan esto, ¿no? Ustedes en general hacen el diseño y después ustedes no, digamos, contratan o se subcontrata, o ustedes o la empresa que los contrata a ustedes, el estudio, a un estudio para que, una empresa que plante, ¿no? Es importante saber esto, porque muchas veces, digamos, cuando uno está en la profesión, dice, bueno, cuando llegue el momento de la plantación, bueno, hay gente que hace diseño y plantación, hay otras personas, ustedes, por ejemplo, se caracterizan más como el diseño y después se contrata la Sí, plantación. en las 3 nosotros no hacemos ejecución, ¿no?
Hacemos Exactamente. solamente proyecto y hacemos, bueno, no solamente, proyecto, digamos, toda la etapa de proyecto, documentación licitatoria y supervisión de obra, ¿no? En todas las obras que vimos y las que vamos a ver, además por la escala de las obras, en todas se hizo, bueno, una documentación licitatoria con la cual se licitó, ¿no? De la misma manera que se licita una obra de arquitectura, se presentan varias empresas que ejecutan obras de paisaje y bueno, el cliente decide con nuestro asesoramiento en función de antecedentes y demás, debido a la escala de la obra, que, digamos, quién lo construye, ¿no? Ujú. Mira, por eso es tan importante esa parte que tiene vegetación, esta materia, donde ustedes, digamos, no solamente con el diseño, que ven en diseño, sino cuando tienen que hacer los planos, poner exactamente en los planos todo aquello que es necesario para que después una empresa pueda entender y pueda leer, pueda ver el lenguaje, ¿no? De lo que el proyectista o el diseñador imaginó o pensó o planificó para Sí. determinado sitio. Bueno, les dejo preguntas, vamos, a ver. ¿Has encontrado algún plano? No, A ver. documentado, bueno, por ahí aparece en algún lado, en alguna de las otras obras. El tema de los planos. Sí, sí. Bueno, igual, digamos, como cada sector tenía específicamente marcado, ¿no? Obviamente con un listado de plantación y con su código, cantidad, ¿no? Además de detalles y, bueno, otro tipo de fichas de plantación, o sea, cuántas plantas se plantan de cada especie por metro cuadrado, ¿no? Un cómputo, ¿no? Eso es todo lo que se entrega en una documentación licitatoria para que alguien pueda pasar un precio de construcción, ¿no? Volumen de sustrato, absolutamente todo. Ujú. A mí me quedó como repensando la magnolia grandiflora en el segundo proyecto. Yo la tenía re enorme y cuando dijiste que la pusiste como en un techo dije, no puede ser. No, en este proyecto, en el segundo, pero ese lugar era ese rincón era sobre terreno natural. Claro. Había Sí, después entendí porque tenía como muchos niveles y... Sí, había muy pocos lugarcitos sobre terreno natural y este borde era sobre terreno natural. Claro. Sí. Sí, No, perdón. muy bueno. Y también ahí están los robles, que son los robles sedosos, que también son Pero gigantes. esos están sobre losa, ¿eh? Ah, bueno, Sí. pero es un árbol muy grande. También, sí, digamos, ningún árbol va a crecer lo que crece en un, digamos, ni tampoco es lo que se aspira, ¿no? Obviamente, un árbol plantado sobre una cubierta, bueno, no, por ejemplo, estas acacias de albahaca, ¿no? Pero después, bueno, obviamente el árbol va a tener un límite, ¿no? No es lo mismo, obviamente, un árbol plantado en una cubierta, por más que tenga la profundidad que tenga buena profundidad, que un árbol sobre terreno natural. Y hay algún tema a veces con el espiralado de las raíces, de la raíz pivotante del árbol. ¿Se genera algún inconveniente en ese caso? No, la verdad que no. O sea, las especies que se eligen no son, digamos, lo que se usan son siempre especies que no tengan, como todas estas especies, jacarandá, acacias y demás, toda esa bagüinias, no tienen como raíces, digamos, como agresivas, ¿no? Obviamente que la cubierta tiene una muy buena impermeabilización, o sea, antes de que entremos nosotros y donde, bueno, también uno puede asesorar, también eso fue avanzando con el tiempo. En el momento que se hicieron estas obras, no se usaba, por ejemplo, la membrana de PVC, que ya es como algo muy común y lo más usado, ¿no?
son todas membranas asfálticas, en este caso, en todos estos casos, sí, son todas asfálticas, pero digamos, sí se usó una pintura de protección antirraíces, ¿no? En realidad la barrera antirraíces es una pintura que es una barrera química que inhibe a la raíz, digamos, cuando entra en contacto a seguir avanzando. Pero bueno, de todas maneras, ya les digo, lo que uno tiene que considerar es, más que la profundidad, siempre es el volumen de tierra, ¿no? Y en este caso eran como superficies muy grandes, ¿no? Entonces, el sistema radicular se va como acomodando, ¿no? Y lo que, digamos, no puede crecer en profundidad va creciendo en extensión, va desarrollando y las raíces entre un ejemplar y otro también va solidarizándose y van, ¿no? Van también estructurándolos, ¿no? Porque si no, también con tan poca profundidad, cuando los árboles vieron la imagen final, ¿no? O sea, estas especies, obviamente, los sistemas radiculares están como ya como trabados, ¿no? Lo que le dan también estructura, ¿no? Más allá de que obviamente al principio estuvieron tutorados y demás. Buenísimo, gracias. Y te hago una pregunta más. Sí. Al momento de pensar la vegetación, ustedes lo que hacen es a veces trabajar con vegetación que ya fue probada en otras cubiertas verdes, o sea, que saben que tienen la experiencia de que esa vegetación funciona, como que hay una ida y vuelta muy cercano entre lo técnico, puntualmente dicho, de la cubierta verde, y si no les pasó de que hicieron también su experiencia con alguna especie en particular que te acuerdes que digas, como que se metieron sin tanta experiencia de fondo. Mira, en general, en cuanto a herbáceas y arbustos, no hay como limitaciones. Son teniendo, por ejemplo, hemos plantado herbáceas, por ejemplo, la cubierta de la ditela con 20 centímetros de profundidad, ¿no? Digamos, teniendo una profundidad de 20, 30 centímetros en cuanto a herbáceas y arbustos, no hay como grandes limitantes en cuanto a eso. Sí, digamos, lo mismo que consideran siempre, ¿no? Digamos que consideramos siempre cuando proyectamos la condición de sol, obviamente. Les diría que si tuviéramos que hablar de fallas en proyectos, pues siempre por ahí con vegetación de mayor porte, por ejemplo, árboles, y en proyectos donde, por ejemplo, en torres, donde se da como una situación en general, en todos los edificios en torre, en las plantas bajas se da mucho la situación de túneles de viento, terribles. No sé si ubican las torres Mirabilia, que están cerca del Shopping Arcos, ¿no? Ahí sobre de Cruz, Humboldt, por ahí. Esas son dos torres muy altas que aparecen como desfasadas, ubicadas incluso, y son los únicos dos volúmenes que aparecen en toda la manzana, ¿no? Pero solamente esos dos volúmenes desfasados generó en esa parte que era el camino justamente de acceso, que es el camino de acceso a las torres, un túnel de viento infernal. Cuando hicimos el proyecto, la idea era plantar árboles y que ese camino fuera un camino arbolado. Fue como, digamos, creo que fue la primera experiencia en torres tan altas que tuvimos. Y cuando llegó el momento de la obra no hubo manera. Probamos, primero se probaron árboles, tutorados, lingados, o sea, no hubo manera de sostener esos árboles porque, bueno, pasa lo que decíamos, ¿no? Como que por un lado por un tema de logística no se pueden poner árboles, digamos, ejemplares, que además tampoco sería una solución porque
son árboles que pesan mucho y que pivotean, o sea, para sostenerlos en una profundidad de, por más que entre el pan, en una profundidad de 60, 70 centímetros, es como muy difícil de tenerlos tutorados. Entonces, bueno, siempre se plantean árboles chicos, no funcionaron, se probó con palmeras, no funcionaron, y finalmente, bueno, se optó por usar vegetación chata, vegetación de herbáceas, y se usaron, se usaron cicas, ¿no? Como algo como mucho más chato que pueda funcionar con el túnel de viento que aparece ahí. Les diría que es una de las problemáticas en cubiertas verdes, y no en este tipo de edificios, en edificios como este o como el shopping, sino en edificios en torre, que es fijo, ¿no? Es como cantado. En todos los edificios en torre aparecen unos túneles y unos remolinos de vientos que son imposibles. No sé, nosotros hemos, por ejemplo, el año pasado, antes de la pandemia, Alvear Tower, un edificio acá en Costanera Sur, en Puerto Madero, y los árboles que se habían puesto con una medianera y demás, tuvieron que tutorarse con una especie de anillos que se mandaron a hacer específicamente y que se agarraban a la pared, ya no eran ni lingas ni nada, sino eran perfiles directamente, y que tenían un grado de movilidad para que el tronco al crecer, digamos, pudiera, ¿no? Con el viento moverse mínimamente, ¿no? Y bueno, funcionaron bien, están grandes, pero hay que tener como mucho cuidado, y después, bueno, hemos tenido experiencias, sí, en situaciones también de cubierta verde, en edificios así como en torre o de altura, en lugares de sombra, y que además tenían viento, que no hubo manera de que creciera nada. Con lo cual, bueno, sí se probó y demás, pero finalmente, bueno, a veces, bueno, son cosas que pasan, y a veces, bueno, uno prueba y después se hizo en esos lugares como una propuesta nueva, que finalmente creo que terminamos haciendo como un jardín seco, como con alguna maceta y mezcla de piedras y demás, porque bueno, no había... a veces es difícil, a veces son situaciones que uno también anticipa, pero que es muy difícil convencer al cliente hasta que el cliente lo ve. En ese caso, por ejemplo, el cliente quería vegetación en ese lugar, bueno, ya lo veíamos como venir, que iba a ser como difícil, tratamos de elegir la vegetación que más nos pareció que podía resistir, pero ni así, bueno, cuando lo vieron, se convencieron y bueno, tuvieron que comprar la otra. Claro, Sebas, ves, ahí entonces un poco respondiendo a la pregunta que te hacía recién, tiene que ver con que, bueno, hay prueba y error. De repente ustedes, digamos... Sí, no se puede demasiado probar. Puede pasar en un lugar puntualmente, ¿no? Pero sí, pasa, sí, sí. Sí, sí, y uno, bueno, va digamos, con la experiencia también, descartando cosas y después, bueno, como defendiéndolas como mucho más, ¿no? Claro. Sabiendo que si el cliente... Sabiendo y hasta teniendo registro, ¿no? Porque, bueno, también uno después tiene registro y, digamos, claro, al cliente le puede decir, mira, en tal torre que tenía tal situación pasó esto, bueno, quiere que te pase esto, tener que volverlo a construir, entonces, bueno, cuando le hablas de plata, los clientes en general cambian de idea enseguida. Yo creo que es la condición fundamental. Mira, más allá de le guste o no le guste, el costo. Vas a tener como que reinvertir, se va a morir todo y vas a tener que reinvertir. Bueno, ahí ese es el argumento. Bueno, y después sí hay temas de obra que en general, bueno, en general no, nosotros siempre entramos sobre el final de la obra, donde siempre a la parte de paisaje la apuran para, digamos, como para entrar,
y te apuran para entrar en una situación en la que hay cosas que no están terminadas para entrar, ¿no? Como cuestiones que tienen que ver con pinturas, revoques y demás, pero bueno, la ansiedad y los tiempos de obra empiezan como a apurar, en el caso, por ejemplo, de obras que son como, por ejemplo, el shopping que les mostraba, de inauguraciones y demás, hay fechas como de entrega, de deadline que tienen que cumplirse, y bueno, y hay que trabajar con andamios alrededor, y es un tema porque bueno, ahí, bueno, las empresas también, en general, siempre, las empresas que específicamente trabajan que licitan estas obras, ¿no? Y que hacen la construcción, eso ya lo tienen contado como un costo empresario, ¿no? Como que saben que hay un porcentaje de reposición que va a aparecer de acuerdo a la escala de la obra, ¿no? Porque ya es algo conocido eso, ¿no? Que uno está trabajando en un sector y aparece el electricista y te empieza a canaletear para poner, sí, los artefactos de electricidad que no se pudieron poner en otro momento, cuando ya están, no sé, cuando ya está, aunque no esté plantado, está puesto sobre el sustrato, y un sustrato sobre una losa, bueno, la compactación también es como de un impacto mucho mayor que en un sustrato sobre terreno natural, ¿no? Entonces, bueno, y a veces estando plantadas las cosas, aparecen las canaletas de los artefactos de iluminación, con lo cual se estropea vegetación, bueno, bueno, esas son cosas ya específicamente de la obra, pero que pasan y pasan siempre. O sea, por más que uno las avisa, que uno, digamos, sobre todo en nuestro rubro, que como les digo, entra al final justamente cuando se está en la etapa de revoques, de pinturas y demás, ¿no? También a veces hay, digamos, uno hace una documentación licitatoria y antes de empezar la obra, hay cosas que durante el proceso desde que uno entregó el proyecto licitatorio hasta que hasta que llega el momento de la obra de paisaje, a veces a uno ni lo contratan para hacer la supervisión, ¿no? Pero cuando uno lo contratan, lo ideal es hacer, o sea, una primera revisión con, digamos, con todas las partes, ¿no? Con la empresa constructora, nosotros que hicimos el proyecto, la empresa que lo va a construir, y revisar como cada lugar, qué es lo que cambió, y siempre hay una primera, lo que está bueno de que a uno lo contraten para una supervisión, que uno tiene la posibilidad de hacer un último ajuste del proyecto en función de las condiciones finales de la obra. Porque a veces, bueno, donde iba a haber 50 terminó habiendo 30, donde iba a haber 25 terminó habiendo 15 de profundidad, ¿no? Entonces, no sé, tal pendiente que iba a ser de un porcentaje se aumentó, entonces hay que encontrar una solución y hacer un borde de piedra para que eso desagüe, bueno, todas soluciones que la ventaja de hacer la supervisión es eso, ¿no? Que uno, bueno, a nosotros, o sea, como proyectistas, no nos interesa hacer un plano y hacer un delivery de un plano, ¿no? Y bueno, y que se arreglen, ¿no? Para nosotros, o sea, esto es lo que a nosotros nos interesa, ver la imagen del proyecto construido y cómo evoluciona en el tiempo, ¿no? O sea, no nos interesa hacer un proyecto en el papel, sino que ver cómo ese proyecto, o sea, primero que quede bien construido, porque es lo que, o sea, después nadie te vuelve a contratar por un plano, por un lindo dibujo, sino que te contratan porque, bueno, cómo evolucionó un proyecto, cómo se vio, cómo se ve con el tiempo. Entonces, bueno, hasta a veces incluso que nos contraten para supervisión, tratamos mínimamente de estar, y siempre decimos eso, ¿no? Que bueno,
si tienen dudas nos llamen, si hay que reemplazar alguna especie, porque a veces digamos, la empresa que construye dice, bueno, no, tal especie no se consigue. Tal vez el vivero que los provee a ellos no los consigue, ¿viste? Entonces, bueno, no. Bueno, siempre decimos al cliente como que, bueno, que nos llame y, bueno, ver. Y en la mayoría de los casos, les diría, el 80% de las veces la especie está, simplemente que el que va a construir por ahí consigue tal especie a menor costo, entonces, bueno, ¿viste? Hace el cuento al cliente de que tal especie se va a desarrollar mejor o no. Entonces, bueno, eso es lo que está bueno de poder estar en la etapa de supervisión, ¿no? Porque uno funciona, digamos, también nosotros haciendo proyecto y no haciendo obra, nos posicionamos en el punto medio entre el cliente y quien construye, ¿no? Entonces, defendiendo obviamente los intereses del cliente, ¿no? Y bueno, y también escuchando a la parte, a la empresa constructora, porque a veces, bueno, en el momento, también depende en el momento que se planta, lo que se consigue, qué tamaños de árboles se consiguen, qué especies se consiguen. Entonces, a veces, bueno, hay que hacer reemplazos de acuerdo al momento en el que se plante. Y bueno, siempre lo que sugerimos es eso, que nos llamen y, digamos, preferimos hacer el reemplazo nosotros, porque, bueno, lo que nos interesa es, ya les digo, no la imagen de un plano, sino como la imagen de la obra terminada, bien terminada, y digamos, que verifiquen el tiempo. Bien, bien, bien. Sí, el tema de que, pero a uno mismo le pasa, o sea, cuando uno a veces diseña y va a comprar las plantas, aunque la Claro, construyas vos, y de lo que vos pensaste, llegaste al vivero y en vez de 30, en vez de 300 tenés claro. 30, o no tienen el tamaño que vos querías, y entonces, bueno, ahí otra vez, alquimia, ¿qué pongo acá para reemplazar esto y que dé ese mismo efecto? Sí, Imagínate cuando hay además un interés económico desde la empresa constructora, que no está mal, o sea, digo, pero bueno, es lo que hay. sí, no, está mal, porque, digamos, sí, está mal, porque en obras de esta escala, por ejemplo, cuando veíamos el shopping y demás, la escala de la cantidad de vegetación de una misma especie, eh, obviamente que no se va a conseguir en un vivero, ¿no? Entonces es Claro, responsabilidad de la empresa constructora hacer una búsqueda y cuando, digamos, porque en el momento de la contratación está todo bien, ¿no? Y claro, después claro, sí. empiezan los problemas. Claro, Pero la empresa se responsabiliza cuando firma un contrato a conseguir 1.500 no sé, dietes. ejemplares de dietes, ¿no? Entonces, bueno, si te comprometiste en el momento que se hace la obra, digamos, tenés que hacer una búsqueda. Si hace falta hacerla en 15 viveros, la tendrás que hacer en 15 viveros y hacer compras en 15 viveros. En general, estas cantidades de plantas no las provee un solo vivero, ¿no? No, obvio. Todas estas empresas trabajan digamos, con mucha cantidad de viveros, y viveros que tienen como mucha movilidad de plantas, y se hace una búsqueda, digamos, no en un vivero solo, sino como en todo el mercado, ¿no? Para garantizar La la provisión, la cantidad, ¿no? provisión. La provisión. Y también es como, digamos, nosotros algo que ponemos en el pliego siempre es como que la empresa constructora, porque después también aparecen temas de responsabilidades, donde la empresa constructora dice, nosotros somos en ese sentido abiertos y también escuchamos, no es que somos como necios, ¿no? Entonces, un ítem, dos renglones que nosotros ponemos en todos los pliegos es que la empresa constructora, analizando toda la documentación licitatoria, cualquier consulta o objeción que tenga que hacer en relación a la vegetación que se propuso o a cualquier elemento de la parquización, lo tiene que hacer en ese momento, antes de la contratación. Mira, Y cualquier
cualquier sustitución de especies y demás tiene que ser previamente consultada y acordada, o sea, si no se dijo en ese momento, ¿no? O sea, como que, entonces, bueno, eso también obliga a la empresa constructora a hacer una mirada como mucho más exhaustiva de la documentación y demás. Y de hecho, bueno, muchas veces lo hemos hecho, digamos, por ejemplo, les comentaba, en este caso, cuando hicimos Alvear Tower y demás, ya teniendo experiencia de otras torres con el tema de viento y demás, por ejemplo, antes, cuando nosotros empezamos el proyecto, la torre no estaba hecha, por ejemplo, Alvear Tower, y cuando finalmente se terminó de construir, la cantidad de viento y demás era mucho más que el previsto. Entonces, bueno, en ese caso sí nos habían contratado para la supervisión y justo junto con la empresa que ganó la licitación, nos reunimos en el estudio e hicimos una revisión de especie por especie y muchas cosas se replantearon en función de esa situación final, ¿no? Porque una cosa es cuando uno va a ver el terreno con una torre que no está construida y otra cosa es cuando una torre después cuando uno va con la torre de 50 pisos hecha, claro, porque la condición microclimática es como muy particular, sí. O sea, es como, a veces es muy difícil en determinadas situaciones como edilicias prever esas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso en particular, por ejemplo, nos sentamos varios días en el estudio con la empresa que iba a construirlo y bueno, terminamos haciendo cambios como juntos, ¿no? En función de lo que en ese momento se conseguía, en el momento de plantar, ¿no? Haciendo como ellos haciendo un rastreo de las especies, bueno, algunas especies se cambiaron en función de esta condición de viento para que se bancaran mejor. Bueno, en ese sentido, y para nosotros es como muy sano en ese sentido, en el momento antes de empezar la obra, hacer ese último punto, puesta a punto, ¿no? Del proyecto. No, pero yo te digo, es fantástico realmente. Yo creo que si estás trabajando con gente responsable, esto es fundamental, porque en realidad, primero desde el diseño vos tenés una cabeza, después la realidad te marca lo que hay en el mercado, pero por otro lado, después si la obra cuando la pensaste no estaba construida y cuando llegaste cambiaron las condiciones, incluso hasta cambiaron las condiciones de repente, que te pudo haber pasado que una especie vegetal que habías pensado y que funcionaba bien, no existe más en el mercado porque, no sé, hubo otro como decía, o de profundidades, como les decía. Ah, también, ¿no? Siempre, claro. Cuando uno empieza el proyecto, siempre hay 50, 60. Cuando llegás a la obra, 30 de los 50 quedaron 30, ¿viste? Vos tenés que plantar un árbol. Y digamos, hay temas también, como les decía, comerciales, ¿no? Porque el que va a comprar un departamento en una determinada ubicación y vio un render lleno de árboles, o sea, hay que darle eso. O sea, ¿no? Además, el que te contrató también te pide eso, porque si no se come un juicio, ¿no? Porque lo que ofreció no es, y les digo, cada vez se cuidan como, se ve que ha habido como muchos temas en relación a eso, porque cada vez los estudios de arquitectura se cuidan como mucho más, y te llaman como mucho más, como mucho antes, y están como muy preocupados por eso, ¿no? De que los renders de venta se vean, aunque no se vean con las especies, sí, no, es cierto, con las especies. Muy bien. Se vean como con la imagen, una imagen como real de lo que se va a conseguir, porque si no, pasaba que por ahí los estudios de arquitectura te meten, claro, en situaciones que tenés 30 centímetros, te ponen un árbol, ¿viste? O sea, como... entonces, cuanto uno antes entre en el proceso, puede decir, bueno, no, acá, o sea, pongas el árbol que pongas, es imposible tener un árbol, ¿no? Entonces, cambia el render porque no vas a tener un árbol. Y bueno, es una primera ida y vuelta que se hace, ¿no? Sin tener incluso el proyecto definido y demás,
es uno de los servicios que se preste, primero de lo que les digo, de una de las primeras cosas que se atacan, los renders de venta, para que tengan una imagen real en relación a lo que después el cliente va a recibir, ¿no? Ujú. Porque si no, No, se excelente. venden jardines de Babilonia con... Sí, es cierto. ¿No? Sí, No, por totalmente de acuerdo. desconocimiento, no por mala No, seguro. intención, ¿eh? No. Pero bueno, en general pasa eso, ¿no? Que los renders en general de venta te ponen árboles de 20 metros cuando nada, sobre una cubierta va a crecer 5 o 6, ¿no? Entonces, bueno, eso ayuda a tener, y los estudios de arquitectura cada vez más lo entienden eso, y entienden también todas estas cosas de interferencias que hablamos, con desagües, con instalaciones y demás, y cada vez más tienden a llamarte y directamente digamos, hacen como ese requerimiento, ¿no? Como una primera etapa de asesoramiento en relación a todo lo que tiene que ver con la arquitectura, o sea, que tenga que ver con el proyecto de paisaje que impacte sobre la arquitectura, muretes, desagües, todo ese tipo de cosas. O sea, no les importa si vas a poner una No, ¿qué velia. planta? No, la planta no. Pero No, totalmente. qué profundidad de sustrato necesitan, porque necesitan verificarlo con el estructuralista, Claro. qué previsiones de riego hay que dejar, dónde tiene que haber canillas de servicio, dónde tiene que haber pases, dónde van a estar los desagües, ¿no? Dónde hay que hacer un murete, como les decía, ¿no? Y toda esta primera parte que tiene también que ver con la imagen que ve un cliente que está comprando un departamento que ni siquiera, que cuando lo compra ve un terreno pelado, claro, sin edificio, sin nada, y bueno, venderle como una imagen lo más aproximada posible a lo que va a después pasar, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, Sebas, viene una etapa con más tiempo de proyecto en relación a la vegetación. No, tal cual. Bueno, escúchame, vamos a tomar agua o Dale, hacemos sí, un corte. Relájate un chiquitín. Sos un genio, ¿verdad? Que un placer tenerte, creo que un lujo de verdad. Aparte sos muy generoso, creo que eso es muy importante. La verdad que uno aprende desde eso, ¿no? Desde la generosidad y bueno, cómo transmitís todo, Sebas.